Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por el privilegio de poder otra vez compartir una pequeña enseñanza de la palabra y que ustedes estén con el corazón dispuesto, abriendo sus hogares para que el Señor nos hable. Me incluyo porque para mí es de mucha bendición y el Señor me habla también a través de la palabra. Y en esta oportunidad me hacía meditar acerca de la misericordia de Dios. El apóstol ha estado hablando acerca de la bendición sacerdotal, pues nos ha estado ministrando la bendición sacerdotal en cada oración de la mañana y la semana anterior estuve explicando un poquito acerca de ella. Y mire, a mí es algo que me ha encantado ese tema, me apasiona, trato de entenderlo cuando trato de estudiarlo, pero fijándome en una de las partes que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mire, yo creo que jamás vamos a lograr entender la plenitud de la misericordia de Dios. Y yo le decía: Señor, me siento un poquito preocupada al tratar de explicar tu misericordia, porque yo creo que no podríamos, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo encontré una faceta de la misericordia de Dios, una faceta, porque es algo tan rico, tan extenso, y me deleité en ella. Espero que usted y yo lo sigamos haciendo por medio de esta enseñanza. Y mire, cuando el Señor da una palabra, esa palabra se cumple. Dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y vemos cómo el Señor había determinado juicios, por ejemplo, o situaciones que tenían que suceder, y algo cambiaba esas situaciones, como en el caso de Nínive, que vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Como en el caso de Ezequías, donde ya había una palabra de Dios diciendo: esto es lo que va a suceder. Y algo movía el dictamen del Señor, la palabra del Señor, y yo creo que parte de lo que lo movía era la misericordia de Dios. Y si usted me acompaña a Éxodo 33:19, en la segunda parte, dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Este texto se lo da el Señor a Moisés, y lo repite nuevamente en el libro de Hebreos, me parece, donde el Señor es claro, que cuando dice la palabra, cuando Él dice dos veces algo, es como confirmando su palabra. Yo sé que se lo está dando a Moisés en ese caso, pero yo entiendo aquí con la certeza también de que Dios no hace acepción de personas, porque no es que Dios tenga hijos favoritos, ¿verdad? Como podemos llegar a pensarlo, pero sí Dios decide hacer misericordia de quien quiera. Perdóneme que lo digamos así, de quien se le dé la gana, lo merezca o no. Porque vamos a ver algunos ejemplos en los que humanamente podríamos juzgar y decir: no, esto sí se lo merecían y Dios le hizo misericordia, y otro que digamos nosotros: no, este no lo merecía. Nosotros no somos jueces, pero aquí claramente el Señor lo dice: y yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces yo quisiera por eso tratar de investigar, de escudriñar, de entender un poquito más cómo es la misericordia de Dios, porque yo quiero que esa misericordia se extienda sobre mi vida y sobre mi familia, y sobre tu vida, y sobre tu familia, y extenderlo aún más sobre nuestra nación. Amén. Esta palabra misericordia que se menciona en este verso es la palabra hebrea 26:03, que es Hanán, que significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Entonces, mire, cuando el Señor muestra su misericordia para cualquiera de nosotros, aquí está el primer indicador de que realmente no es que alguien se gane la misericordia de Dios, sino que Él decide inclinar su bondad hacia un inferior. Dice también favorecer, mover a favor mediante petición, compadecerse o compasión. Entonces, Él va a mostrar misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero una de las definiciones que dice aquí es mover a favor mediante una petición. Entonces yo creo que se vale clamar al Señor para que Él extienda su misericordia para nuestra vida, para nuestra familia y aún para nuestra Guatemala, para situaciones que estén pasando, con el entendido de que Él va a mostrar misericordia con quien quiera tener misericordia. Mire, hace un tiempito estábamos en el grupo de damas orando por una petición en especial, y yo le clamaba al Señor en el tema de la misericordia que el Señor me había estado hablando. Le decía: Señor, extiende tu misericordia sobre esta situación. Muestra tu misericordia, por favor, pidiendo a mi juicio una respuesta que para mí era la favorable. La respuesta del Señor fue otra, contraria a lo que yo hubiera esperado, ¿verdad? A lo que todos hubiéramos esperado. Pero yo entendía que el Señor muestra misericordia de quien quiera mostrar misericordia. Y no quiere decir que en esta situación Él no mostró su misericordia, sino que, como dice la palabra, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Yo entendía
que eso no era misericordia tal vez. Sin embargo, Él, por medio de esa situación, mostró misericordia, no con la respuesta que yo esperaba, porque tal vez mi respuesta hubiera alcanzado este favor, digámoslo así. Pero la misericordia de Dios hizo que esto que esperábamos se hiciera más grande. Me lo voy a explicar mejor así, yo creo que me estoy haciendo bolas yo sola. Pero Romanos 8:28 dice que todo ayuda bien para los que amamos al Señor. Y la versión que yo le he comentado, que me encanta, que dice, el Señor prepara todo para el bien de los que le aman. Entonces, esa respuesta de misericordia que yo pretendía que fuera esta, Él la mostró en misericordia, pero su respuesta fue preparar todo alrededor, no solo para mostrar misericordia con esa persona que yo esperaba, sino mostró misericordia para toda una familia, que fue al final el resultado que vimos, para generaciones, por un acto de misericordia. Entonces, realmente el entender la misericordia de allá, de Dios, es algo tan grande. Es que Él inclina su bondad, es inclinar su favor hacia alguien que no lo merece, a nosotros que no lo merecíamos, pero que se compadece de nosotros, a veces con una petición, a veces con una súplica, a veces con un cambio de conducta. Vamos a ver algunos ejemplos. Si usted me acompaña, vamos a Génesis 6, del 5 al 8, y vamos a hablar, si usted se recuerda Génesis 6, rapidito nos ubicamos en el diluvio, ¿verdad? Vemos que había una situación a nivel mundial donde la humanidad había ofendido en gran manera a Dios, se había corrompido de tal manera que Dios decreta un juicio de los más grandes, creo yo, que se mencionan en la Biblia, si usted me acompaña. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Entonces, hace un momentito le decía yo que este es uno de los juicios más grandes que hemos visto. Cuando leemos el principio de la creación, vemos en Génesis 1 como que hubiera habido una pausa, borrón y cuenta nueva. Así lo entendemos, ¿verdad? Una creación anterior de la cual no queda rastro, no queda registro y Dios empieza de nuevo. Y al parecer aquí, como que la maldad había subido a tal punto que Dios decide borrar a toda la humanidad. Y no solo a la humanidad, sino que decide borrar a todos los animales. Mire, yo no sé si los animales estaban haciendo maldad para que fueran castigados también, o era tanta la maldad que el castigo iba a caer sobre todos ellos. Pero dice acá que Noé contaba con el favor del Señor. Y cuando vemos esta palabra, favor del Señor, esa palabra favor es la palabra gen, que es la palabra 2580, que significa gracia, bondad, favor y misericordia. Entonces yo veo aquí un hombre que alcanzó la misericordia de Dios. Y esa misericordia hizo de alguna manera, logró que se extendiera para la humanidad entera. Porque vemos que después, antes del diluvio, Dios envía a Noé con la instrucción de decirle construye un arca. Y más o menos, fíjese que no verifiqué, pero yo eso es lo que me acuerdo, espero que mi memoria no me haya fallado. Por 120 años Noé estuvo construyendo el arca. Y en esos 120 años le estuvo predicando a la gente arrepentimiento. Y ni uno solo se convirtió. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios en medio de un juicio tan grande, de acabar con toda la humanidad, como mencionaba, el favor de uno, la misericordia de uno, la extensión de misericordia de uno, dio la oportunidad para que todos entraran al arca. Y el arca era suficientemente grande para que entraran y ni uno quiso entrar. Ni uno quiso aceptar la misericordia de Dios. Sin embargo, Noé alcanzó esa misericordia para su familia, porque menciona la Biblia que Noé era puro en su genética, solamente Noé. No dice que sus hijas, no dice que sus hijos, que sus yernos, perdón, no dice que su esposa. Incluso los animales que iban a ser borrados, no dice que ninguno hallara el favor y la misericordia de Dios, solo uno. Y esa misericordia se extendió para 8 que subieron al arca y para una nueva oportunidad para los animales. Entonces, yo me ponía a pensar con este verso, vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros somos poseedores de la misericordia de Dios. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el favor, la gracia y el oportuno socorro, la misericordia de Dios. Y esa misericordia podemos hacer que no solo sea para nosotros, sino que se extienda para nuestras familias no necesariamente en la casa donde está papá, hijos y todos conocen al Señor,
sino familia paterna, materna, donde tal vez tíos, primos, que no han querido saber nada del Señor o están alejados de sus pactos y sus promesas, podemos clamarle al Señor que esa misericordia se extienda a la manera de Noé para con ellos. Podemos hacer que esa misericordia se extienda hacia nuestra nación, donde vemos en este mes, mire, yo no sé por qué dispusieron la comunidad LTGBH y no sé qué cuántas cosas más, ¿verdad? Que este es su mes. Y es una festividad y bulla y todo, y es como que un aumento del pecado de alguna manera de anunciarlo. Pero como dice la palabra, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Podríamos clamarle al Señor que en este mes que se ve como más fuerte esa área, no solo esos pecados, hay muchos más pecados de violencia y todos que se dan en la humanidad, pero podemos pedirle al Señor que su misericordia se extienda para que esa misericordia alcance a toda la humanidad, alcance a nuestra Guatemala, alcance al mundo entero y el favor de Dios nos dé una oportunidad más para que muchos, como dice el Señor, como dice su palabra, que Él no desea que todos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, que esa misericordia alcance corazones. Pero tenemos que ser nosotros esos poseedores de gracia y tener un corazón como el de Noé, que me imagino yo, mire, yo no sé si usted se imagina el panorama de Noé y su familia construyendo el arca por 120 años y los vecinos, los cercanos pasando, haciéndole bullying, haciéndole burla, riéndose de él, hablándole de loco y lo que sea. Yo pienso que si no sé, ¿verdad? Pero eso es lo que se imagina uno. Si a uno le tocara a ese punto, uno empieza a decir, sí, Señor, mándales juicio, sí, Señor, que no escuchen, ¿verdad? No, aquí no, los que estamos escuchando no, sino de otro lado de afuera. Pero el corazón de Noé ha de haber sido así, porque decía que era puro en su genética, ¿verdad? Decirle, Señor, ten misericordia, Señor, que escuchen, Señor, que entiendan. Y ese debería ser nuestro corazón, porque a veces cuando les queremos trasladar el mensaje a nuestros cercanos y decirle, esto es así, el Señor nos salvó, esto es lo que le agrada, muchas veces recibimos rechazo. Y muchas veces nos enojamos en nuestro corazón y se nos olvida que con nosotros Dios tuvo misericordia. Y que si nosotros entendimos y se nos fue revelado el plan de salvación, no fue porque fuéramos muy pilas, no fue porque nuestro intelecto nos diera para eso, perdóneme que se lo diga. Fue la misericordia de Dios que decidió enviarnos a su Espíritu Santo que nos revelara y nos convenciera, como dice la palabra, de todo pecado, de juicio y de castigo. Así que el que quiera misericordia, que se muestre misericordioso. El que quiera que Dios derrame de su abundante misericordia, muéstrese misericordioso, clamando, como leíamos en las primeras definiciones, ¿verdad? Atrayendo el favor y la misericordia de Dios para nuestros vecinos, para nuestra colonia, para nuestra Guatemala, para el mundo entero, ¿verdad? Clamémosle al Señor para que esa misericordia descienda. Mire, veamos otro ejemplo. Vamos a ver a Nínive. Si usted lee en Jonás, verso 1 y 2, al principio, dice que la maldad de Nínive era tan grande, dice que había llegado hasta la presencia de Dios. Imagínense ese nivel de maldad que Dios la percibió hasta los cielos y decidió destruir Nínive y enviar a un profeta. Yo pienso que ese envío de Jonás era una extensión de la misericordia de Dios, porque no fue que cayera fuego del cielo y se acabara Nínive, sino que les da una oportunidad y les manda a un profeta que por 40 días vaya y les predique que va a ser destruida. Y vemos, por ejemplo, no vamos a juzgar las situaciones porque no sabemos, no se dejó escrito y no hay registro de ella, pero vemos como, por ejemplo, la ciudad de Pompeya, que cuenta la historia, o tenemos relato histórico de eso, ¿verdad? Que una erupción dejó sepultada a todo una país, nación, no sé qué era, una provincia. Quedaron sepultados y no se salvó. Vemos que aquí en Nínive Dios extiende su misericordia. No dice por quién, sino que envía a un profeta y que les predique. Y vemos que, acompáñeme a Jonás 3, verso 10. Dice, cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que había dicho. Mire, esa palabra compasión es la palabra hebrea 51:62, que es Naham, que es compadecer, aplacar, compasión, misericordia. Entonces, mire, ellos les extendió su misericordia y les envió un profeta. Y ese profeta, vemos que se acuerda usted que es Jonás. Y Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Entonces, yo me imagino, perdóneme, pero yo imagino a Jonás predicando de mala gana, predicando, rogando de alguna manera que no se convirtieran, tal vez hasta en voz bajita, ¿verdad? 40 días, Nínive, para que no se convirtieran. Él no quería que se salvaran.
Y vemos después por el desenlace al final que dice que se pone a ver desde arriba esperando que caiga la destrucción. Él no quería que ellos recibieran la misericordia. Sin embargo, como Dios es rico en misericordia, permitió que tal vez un mal mensajero, digámoslo así, tocara corazones y al final se salvaran. Entonces aquí te quiero extender yo también esta invitación. No va a ser tu mensaje, no va a ser tu prédica que prepares o las palabras que puedas en tu boca. Si tú te dispones, Dios va a usarte como un instrumento para extender la misericordia. Y aquí vemos que una nación completa se salva porque fue tocado, fue convencido. Y dice que el rey ordenó que desde las personas, los niños, aún los de pecho y las bestias ayunaran. Entonces vino un verdadero arrepentimiento, no por el predicador, sino porque la misericordia, Dios había decidido extender su misericordia. Entonces podemos clamarle al Señor. Creo que es un tiempo de clamarle al Señor para que esa misericordia se extienda para nuestra casa, para nuestros familiares, para nuestros vecinos, para nuestra Guatemala, para el mundo entero. Y el que decida recibir esa misericordia va a alcanzar la salvación. El que la rechace, pues allá él, ¿verdad? Pero no depende de nosotros. Mire, vemos otro caso que es Sodoma. Sodoma estaba al nivel de Nínive en cuanto a la maldad. Dice que el clamor de Sodoma había subido también hasta el cielo y había alcanzado a Dios, o sea, había llegado el olor de la maldad de Sodoma. Y haya misericordia, después les voy a dar el verso, haya misericordia. ¿Se acuerda usted que viene Abraham y se pone a clamarle a Dios por su sobrino Lot? Pero Dios encuentra misericordia en Lot, porque luego incluso en Hebreos lo menciona como el justo Lot. La misericordia de Dios estaba para él y para toda su casa, porque dice que envió ángeles a que los pusieran a salvo, a que los guardaran, y dice que tenía a sus hijas y a sus yernos, que no dice yerno la palabra, pero eran los prometidos de sus hijas, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero sus hijas estaban comprometidas a casarse. Y el mensaje de salvación y el mensaje de misericordia llega para las hijas, llega para los yernos, llega para la esposa, y solo Lot lo recibe en su corazón. Porque vemos que cuando salen los yernos no quisieron salir, decidieron quedarse allá. Tenía más hijos Lot y no se menciona que hayan intentado salir. Vemos que logra salir con su esposa y sus hijas y sin embargo la esposa voltea, como de alguna manera haciendo a un lado la misericordia y se queda convertida como estatua de sal. En el camino perdió el favor y la misericordia de Dios. Y vemos que las hijas sí salen con él, luego cometen incesto con su papá y empieza una maldición para dos pueblos a raíz del nacimiento de sus hijos. Entonces yo veo aquí que una maldad tan grande que había alcanzado toda una generación, una misericordia de Dios que estaba dispuesto a librarlos, a protegerlos y a salvar, aunque sea un remanente, una familia, solo uno alcanza la misericordia. Génesis 19:19, esta versión dice, pues me has salvado, aquí está hablando Lot, pues me han salvado la vida, tratándome con gran misericordia. Yo no puedo ponerme a salvo en los montes, el desastre me alcanzará y moriré. Entonces aquí vemos que Lot, de alguna manera, está reconociendo que él fue salvo de la maldad, no por su capacidad, no porque ayunaba, no porque oraba, no porque cumplía de alguna manera con decretos, sino que la misericordia de Dios lo alcanzó, como reconociéndose de alguna manera inmerecedor, como reconociéndose que fue Dios quien decidió doblar su favor a alguien que no lo merecía. Y eso ya es, súmamelo a mi cuenta si quiere, pero eso ya es mi forma de pensar. Que al reconocerse él así y reconocer que fue misericordia, es que es tomado como justo Lot. Y se menciona así en Hebreos, porque no fue él el que dijo, ay, qué pilas yo que hice lo que me tocaba, qué pilas yo que sí agradé a Dios. No, él reconoció que no merecía, pero que Dios le había extendido misericordia. Acompáñeme a Segunda de Reyes 21. Vamos a ver aquí al rey Ezequías. ¿Se acuerda usted del rey de Israel, al que llega el profeta Isaías y le lleva un mensaje? Y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Acompáñame al verso 5 y 6, dice, dejémoslo ahí paradito. Vemos aquí que el mensaje no era de alguna manera para extenderle misericordia,
Sí le estaba extendiendo misericordia en cuanto a decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar un tiempo propicio, un tiempo oportuno para que vayas y ordenes tu casa. Y hay situaciones en las que uno entendería, pero si no le va a conceder la vida, ¿dónde le está mostrando la misericordia? Pues le está mostrando la misericordia, darle una alerta, decir, ordena tu casa. Y puede ser que Dios muestre misericordia en determinado momento, que tal vez no le concede la vida a la persona, pero le da un tiempo oportuno para poner en orden su casa. Y si esa persona aprovecha la misericordia, se rayó. Entonces viene Ezequías y se le dio ese periodo de misericordia. Eso entiendo yo. Esa era la misericordia que Dios le estaba concediendo. Un tiempo de poner en orden su casa para que cuando se presentara ante el juicio en el trono de Dios y le dijera, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde están los tuyos? Él pudiera rendir cuentas de ello. Pero si me acompaña al versos 5 y 6, dice, vemos que Ezequías clama y se vuelve a la pared y le pide misericordia a Dios y ora. Y viene Dios y manda de regreso a Isaías y le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré. Al tercer día subirá a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David. Entonces vemos que la misericordia había sido extendida para darle un periodo de gracia, para enmendar sus errores y poner en orden su casa y cumplir de alguna manera su función sacerdotal. Él clama a Dios y Dios le da una segunda misericordia, digámoslo así, y le extiende su vida 15 años más. Y sabemos que 15 significa la plenitud de la misericordia. Entonces le da una nueva oportunidad. Pero viene Ezequías y cuando no vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero cuando usted lee los versos siguientes, dice que en ese periodo de 15 años que le extendió Dios, yo no veo en ningún momento que la Biblia relate que puso en orden su casa. No veo en ningún momento que se sentara con sus hijos y les dijera, mira, Dios me extendió misericordia, vamos a buscar al Señor, vamos. Nada, no relata nada de eso. Lo único que relata es que el rey, su enemigo, envió unos enviados para que fueran así que a controlar, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Ellos van a la casa de Ezequías y lo que hace es que le habla y le abre la puerta y le enseña todos sus tesoros y le habla de sus grandezas nuevamente, confiando tal vez en su poder, en su fuerza, olvidándose que todo lo que tenía era pura misericordia de Dios, olvidándose de lo importante. Y vemos que al final eran solo espías y que luego el rey envía y saquean la casa y se llevan todos los tesoros y no les sirvió de nada. Y luego regresa el profeta y le dice, ¿qué has hecho? Que no vino alguien a visitarte. Entonces sí, vino el enviados y él le cuenta lo que pasó, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Y él dice, es que le mostré los tesoros, que no sé qué. Entonces le cae nuevamente una reprensión y le cae nuevamente un juicio, si se puede decir así. Y le dice, por cuanto has hecho esto, vas a tener paz en tu reinado, pero tus hijos van a ser llevados cautivos. Y viene este hombre y le dice, no importa, si en mi tiempo hay paz, no hay problema. Entonces yo veo aquí varias cosas. Primero que él ya había experimentado la misericordia de Dios. Había clamado y Dios le había mostrado su misericordia y le había extendido un periodo de vida. En esta oportunidad, con este nuevo dictamen, digámoslo así, él hubiera podido decirle, Señor, ten misericordia, me equivoqué, se me olvidó que tenía que poner en orden mi casa, Señor, hazle misericordia a mis hijos como lo hiciste a mí. Yo no sé, pero él ya había experimentado la misericordia con un clamor, con una súplica, había traído el favor de Dios y no lo hizo. Segundo, en todo el tiempo de los 15 años que tuvo para poner orden en su casa, tampoco lo hizo. Porque cuando le dicen, va a caer sobre tus hijos, que caiga, no hay problema. Vemos que en ese tiempo nunca se acercó a ellos. Nunca les mostró el amor de Dios, nunca les mostró la misericordia. Entonces, aquí es donde yo me pongo a pensar a veces lo que nosotros entendemos como algo malo, digámoslo así, era lo que Dios había preparado. Tal vez, eso ya es mi pensada, tal vez si la misericordia de Dios se hubiera extendido y le hubiera dicho, perdóneme que le traslada mi pensamiento humano, si me equivoco, perdóneme, y no le hubiera conseguido los 15 años, sino que le hubiera dicho, no, fíjate que no, este hombre se voltea y ordena su casa y deja su casa en orden y sus hijos no se apartan del Señor. Pero yo imagino que ese juicio que llegó hacia la casa fue porque sus hijos se apartaron del Señor, porque su padre no los volvió al Señor, porque no les mostró el camino. Entonces al final la misericordia que vemos que cayó sobre Ezequías fue desperdiciada, digámoslo así,
para el resto de su familia. Él no supo aprovecharla. Entonces, clamémosle al Señor para poder entender cuál es su misericordia y aprovecharla al máximo. Y no solo para nosotros, compartirla para toda nuestra casa, extenderla para los que lo necesitan. ¿Cómo hacemos para alcanzar la misericordia de Dios? Mire, acompáñeme a Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Entonces, mire, ¿cómo recibimos la misericordia? Acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Hay algunas versiones que traducen confiadamente, la traducen como franqueza, otras la traducen como seguridad y otras la traducen como libertad. Entonces, ¿cómo alcanzamos la misericordia? Acercándonos con franqueza delante del Señor. ¿Qué significa con franqueza? Sin mentiras, sin engaños, sin esconder nuestra condición. Mire, a veces podemos tener temor en nuestro corazón de que hay pecado. Pues decirle, Señor, mira, he fallado, no voy a esconder eso. No voy a meter debajo de la alfombra como cuando se barre, aquí no, ¿verdad? En las casas donde va a llegar la suegra y se barre solo y se esconde la basura donde no se ve, aquí no. Sino francamente delante del Señor, sí Señor, yo no merezco tu misericordia. Sí Señor, tal vez creo que la merezco, pero perdóname. Yo sé que estás extendiéndola porque no la merezco y porque eres tan grande y misericordioso que decides hacerme misericordia a mí aunque no lo merezca. Con seguridad, mire, acercarnos confiadamente, cambiémosle, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, sabiendo que hay un trono ahí donde tú en cualquier momento puedes doblar rodillas y clamar al Señor y Él te escucha y Él te responde. Mire, le voy a compartir algo que yo sé que usted es ya la hermana, pero Dios es bueno y me gozo con detallitos así. La semana pasada estaba yo haciendo las tareas de la casa y en mi mente le hice un comentario al Señor. Ay, Señor, me gustaría tal cosa. No era nada físico, sino que cambiar una situación así, algo que le estaba pidiendo, pero solo lo pensé. Y mire, ni había terminado de pensarlo cuando una llamada confirmándome la situación que yo le había hecho al Señor, o sea, a favor, como que el Señor me respondió así. Y era algo chiquito, pero me deleité tanto porque dije, Señor, ciertamente me oyes. Y a veces se nos olvida, tal vez es necesario recordatorios así pequeños para que no se nos olvide que el Señor nos escucha nuestros pensamientos todo el tiempo. Y entonces con mayor seguridad yo puedo acercarme segura delante del Señor y decir, Señor, ahí estás y sé que me escuchas y sé que conoces mi necesidad. Entonces me voy a acercar confiada, con franqueza, segura, con libertad, como decía alguna de las versiones, ¿verdad? Sin acusación. Libres, porque dice la palabra que si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres. Que si hemos fallado, pues sí, tal vez fallamos seguido, pero tenemos la libertad de que hay perdón nuevamente cada mañana para poder acercarnos sin acusación, sin señalamientos al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro y la misericordia de Dios. Mire, con franqueza, como decíamos, sin esconder nuestra condición, mire, podemos tratar de engañar a todo mundo, porque tarde o temprano sale a luz la verdad, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce los pensamientos que tenemos, los pensamientos aquellos que nos da vergüenza a veces de, ay, qué feo estoy pensando, ¿verdad? El Señor los conoce. Y es mejor llegar delante de Él y decir, Señor, quítame esos pensamientos de duda, tal vez, de inseguridad, de temor, de angustia, pensamientos tal vez de desearle no el bien a alguien, no digamos el mal, no desearle el bien a alguien o aquellos pensamientos cuando algún tu enemigo te hizo algo, como hablábamos de Noé, que estaba predicándole y se burlaban, aquellos pensamientos de decir, ay, a ese mándale fuego del cielo, ¿verdad? Esos pensamientos poder presentarlos delante del Señor, con franqueza, con seguridad, sin temor. Acompáñenme a Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, mire, ¿cómo alcanzamos la misericordia de Dios? Poniéndonos a cuentas. Tal vez que este momento sea el momento oportuno para escudriñar nuestro corazón. Yo sé que fallamos constantemente. Mire, pecado es errar en el blanco. Así nos han enseñado. A veces teníamos la idea de que pecado era fallar solamente en los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces uno pasaba a la lista antes, ¿verdad? Cuando uno no conocía al Señor en su plenitud ni la verdad del Evangelio.
Yo me acuerdo que se acercaba uno periódicamente a confesar sus pecados y yo lo que hacía era que sacaba mi lista de los 10 mandamientos y no matar, no sé qué, entonces no tenía pecado, ¿verdad? Pero cuando entendemos que pecar es fallar en el blanco, errar en el blanco, híjole, ahí sí hay lista de pecados, ¿verdad? Entonces, llegar y decirle al Señor, Señor, estoy fallando en esto, perdóname, confesarlo y apartarse. Mire, David conocía de la misericordia del Señor. David conocía que si confesaba su pecado y se apartaba, alcanzaba la misericordia. Porque si alguien de los que haya quedado grabados en la Biblia su pecado, con señales, pelos y puntos y todo exacto de lo que hizo, fue David. David se relata cómo codició a la mujer de su prójimo, digámoslo así, cómo la trajo, cómo cometió adulterio, cómo mandó a matar al esposo, cómo engañó, y saca usted la lista de pecados que David hizo, ¿verdad? Y vemos que fue grande. Sin embargo, él confesó su pecado y la misericordia de Dios lo alcanzó a tal punto que se menciona en la Biblia que de los reyes de Israel no ha habido ni uno como David. Se menciona de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Se menciona de David que era el dulce cantor de Israel. Y si usted se pone a pensar con el juicio humano con el que nos gusta juzgar, ¿verdad? Ese no merecía misericordia, perdón por lo de ese, ¿verdad? David no merecía misericordia, podríamos pensar, y tal vez no. Pero como Dios decide mostrar misericordia de quien quiere mostrar misericordia, se lo digo para que si usted le falló al Señor, grande, y usted cree que no es candidato a la misericordia del Señor, déjeme decirle que Dios decide mostrar misericordia de quien quiera mostrar misericordia, y que tal vez hoy le está diciendo, mi misericordia triunfa sobre todo juicio. Mi misericordia está lista para que solo la pidas y yo la voy a extender, la voy a derramar sobre ti y la puedo extender para ti y toda tu casa. Acompáñeme a Efesios 2, versos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia, ustedes habéis sido salvos. Mire, yo entiendo con esto y con otros versos que vamos a leer más adelante, que la misericordia de Dios es la representación de Jesucristo, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, envió a Cristo, la misericordia de Dios, a dar su vida por nosotros que no lo merecíamos, al justo por los injustos, al sin pecado, al puro por los pecadores. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para que esa misericordia nos alcanzara, esa misericordia está fresca para nuestra vida hoy. Y voy a hacer un paréntesis acá, porque tal vez hay personas que están escuchando este mensaje y que tal vez no entienden por completo el mensaje, porque no se les ha revelado por completo a Cristo, la misericordia de Dios. Y nosotros tal vez muy, perdóneme que lo diga así, pero muy evangélicamente, ¿verdad? Usamos el entrégale su corazón a Cristo. Y fíjese que esa frase, a muchos que cuando no éramos cristianos, a mí me servía como para poner una muralla. Y lo he visto con gente que no conoce al Señor. Y cuando yo le digo a veces, acepte a Cristo, pone la muralla y me dice, no, yo soy de tal religión. Y no se trata de eso. Se trata de decirle, ¿sabe qué? La misericordia de Dios se llama Jesucristo. Y si usted le abre su corazón esta tarde, esa misericordia va a empezar a extenderse en su vida, en su familia y en su casa. Lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojos. Si quiere, acompáñeme, vamos a parar. Aquí no he terminado el mensaje, así que no me vaya no se vaya a salir del internet. Pero acompáñeme y entreguémosle, los que no conocen al Señor, entréguele su vida y recibe esa misericordia de Dios. No le estoy diciendo que se va a cambiar de religión. No le estoy diciendo que va a traicionar, porque eso es lo que uno pensaba, ¿verdad? Creencias que le han inculcado. Solo estoy diciendo que esta es la tarde en la que usted puede abrir su corazón a la misericordia de Dios. Si quiere hacerlo, repita conmigo esta oración o haga algo parecido, que el Espíritu Santo lo guíe. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo pidiéndote perdón porque sé que he fallado, sé que mi vida no ha sido agradable completamente a ti, pero hoy quiero
y te suplico que tu misericordia se extienda para mi vida y para mi casa. Yo te abro mi corazón y reconozco esa misericordia en la virtud de la persona de Jesucristo. Lo reconozco a Él como mi único y suficiente Salvador. Le abro mi corazón para que Él sea el Señor de mi vida de ahora en adelante y para que me guíe a agradarte con mis acciones, con mis pensamientos, con mi vida. En el nombre de Jesús, entra a mi corazón y sé Señor. Guíame a toda verdad y hazme verdaderamente libre. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Mire, si usted hizo esa oración, le quiero decir que no se cambió de religión, sino que simplemente es candidato a empezar a disfrutar de la misericordia de Dios. Siga buscando la palabra de Dios, siga discipulándose como se está haciendo ahorita en este momento por medio de un tema, siga escudriñando la palabra, oiga mensajes. Y si no tiene alguna iglesia donde asistir, busque una. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad. Nosotros somos Ministerios de Benecer. Hay un teléfono que le vamos a poner aquí abajo donde usted puede llamar y solicitar orientación, ayuda, pero sobre todo dígale, mire, yo decidí entregarle mi vida a Dios y a Cristo. Entregarle mi vida es recibir esa misericordia de Dios para que lo orientemos un poquito. Siguiendo con el tema, ¿verdad? Primero le doy la gloria al Señor porque yo sé que muchos tal vez empezaron a recibir esa misericordia y parte de las enseñanzas de estos temas no es solo una enseñanza más, sino que sea vida en nosotros. Acompáñeme a Salmo 23:6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire, este es el salmo que conocemos como el buen pastor, ¿verdad? Y parte de la misericordia de Dios es el dejarnos pastorear. Cuando nosotros reconocemos que somos ovejas y que necesitamos un pastor que nos guíe, que nos oriente, que nos enseñe, ese pastor es Jesucristo, pero ha dejado también aquí en la tierra siervos, ministros, para bendecirnos, para guiarnos a toda verdad. Así lo menciona Efesios, ¿verdad? Que Él dio dones a los hombres, dones en forma de hombres para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo hasta llegar a la madurez que Él anhela que nosotros alcancemos. Entonces, cuando nos dejamos pastorear, dice que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces, queremos que la misericordia nos persigue. Déjese pastorear, déjese bendecir, déjese ministrar, déjese que la vara y el cayado del Señor le infundan aliento, que le muestren el camino, que si se empieza a alejar con su vara lo regrese al camino, que le muestre el camino por el que debemos andar. Y parte de la misericordia de Dios para poder seguirla recibiendo y bendiciendo es la bendición sacerdotal con la que empezamos este mensaje, ¿verdad? Que está en Números 6:22, me parece que empieza 23, pero en el verso 25 dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mire, parte de dejarse pastorear es reconocer una cabeza, una autoridad, que no solo te va a disciplinar, a orientar, regañar, pero que está delegado por Dios para bendecirte. Y cuando vamos a Número 6, empieza con el título de bendición sacerdotal y es una bendición que Dios deja estipulada para que la cabeza, el sacerdote, el pastor, el apóstol, la cabeza que tú reconozcas, te proclame sobre ti esa bendición. Y después dice, cuando leemos ese verso, yo mismo los bendeciré, dice el Señor. Y en esa bendición dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa misericordia de Dios que va a triunfar sobre todo juicio. Esa misericordia que te va a alcanzar a ti, a los tuyos, a tu casa y a tu familia. Pero es la bendición sacerdotal que se nos ha estado ministrando a nosotros. Que Cristo hoy, por medio de esta enseñanza, va a hacer que resplandezca su rostro, el rostro de Dios, que es la figura de Jesucristo sobre nuestras vidas. Como cuando Esaú y Jacob viene y se pone las vestiduras de su hermano mayor para recibir la bendición del Padre. Ese rostro de Cristo resplandeciendo sobre nosotros para que la bendición caiga sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Yo sé que ya oramos para las personas que querían abrir su corazón al Señor,
pero también esa bendición, esa oración es extensiva para los que tal vez se apartaron y quieren una nueva oportunidad. Quieren que la misericordia de Dios los alcance y se extienda sobre sus vidas. También para el que necesite misericordia, porque yo creo que todos nosotros necesitamos que esa misericordia sea extendida sobre nuestras vidas. Así que también hoy es el momento para que, conforme al Espíritu Santo te habló, te ayude a orar en esta oportunidad para que cada uno arrebate la misericordia que necesita para su vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra bendita que nos has dado, Señor. Yo vengo pidiéndote, mi Dios, que extiendas tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, Señor, que han escuchado este mensaje, Señor. Los que necesitan misericordia para volverse a tu camino, Señor, porque se habían apartado, extiende tu misericordia, Señor, y alcánzalos con lazos de amor y misericordia, Señor. Padre, sobre las familias, Señor, que necesitan que esa misericordia sea extendida, Señor, para que puedan ser ordenados, como en el caso del rey Ezequías, Señor, para que pueda ser ordenada la casa, Señor, y que todos se vuelvan a ti, Señor. Extiende la misericordia, Señor. Para cada necesidad, Señor, tú las conoces, Señor, pero tú eres el único que puede extender tu favor, tu misericordia para alcanzar, Señor, a cada uno conforme a su necesidad. Ahí, Señor, en medio de la necesidad, haz extensiva tu misericordia, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Y que la bendición sacerdotal, Señor, que tú has decretado sobre tu pueblo, Señor, que nuestro apóstol, Señor, cada mañana, cada día, Señor, lanza sobre nosotros, se cumpla sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú nos bendigas y nos guardes en cada lugar a donde vamos, a donde salimos, Señor, donde nos movemos, Señor. Que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, y nos muestres tu misericordia, Señor. Que nos resplandezca tu rostro, Señor, y nos des paz, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por estar conectados un martes más. Que la misericordia del Señor nos envuelva a cada uno de nosotros y nos guarde en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, con la ayuda del Señor. Bendiciones.